Piscicultura bajo sistema de producción integrada. La piscicultura es el cultivo de peces en medios naturales o artificiales controlados, donde se aprende a cómo criar y manejarlos. En este video vamos a enfocarnos en la piscicultura bajo sistema de producción integrada. Esto básicamente significa integrar la producción piscícola a otro tipo de producción, como por ejemplo la producción de cerdos y gallinas ponedoras. En la granja del Centro Educativo en Baracayú, ubicada en la ciudad de Villa Igatimí, en el departamento de Canindeyú, integramos la producción de peces con la producción de cerdos y gallinas ponedoras. Esta integración contribuye a la reducción del costo de producción, haciéndola más rentable, diversificada y circular. Piscicultura integrada con cerdos. La cría de cerdos puede combinarse con el cultivo de peces, construyendo los chiqueros al borde del estanque o sobre el mismo. Así, todo el estiércol y los alimentos desechados se drenan directamente en el estanque, lo cual sirven para fertilizar el estanque y aumentar la producción de alimentos naturales, fitoplancton y zooplancton. ¿Fito qué? ¿Soto qué? Fitoplancton. Son microalgas que obtienen su energía y nutrientes a través de la energía del sol, por el proceso conocido como fotosíntesis, y por ello casi siempre se encuentran cerca de la superficie del agua. Zooplancton son animales acuáticos microscópicos o macroscópicos que viven suspendidos en el agua. Se producen a partir de la descomposición de la materia orgánica agregada al estanque. Piscicultura integrada con gallinas ponedoras. También la cría de gallinas ponedoras puede integrarse a la piscicultura. Así como el estiércol de los cerdos, el estiércol de las gallinas ponedoras ayuda a aumentar la producción de fitoplancton y zooplancton y maximizar los beneficios en el rendimiento de los peces. ¿Cuáles son las ventajas de esta integración? El estiércol de las gallinas y cerdos sirven como excelentes fertilizantes para el estanque. Favorece el desarrollo biológico, produciendo organismos que sirven para oxigenar el estanque, además de representar un alimento natural para los peces. Representa ahorro, proporcionando ingresos adicionales para el productor. Para la integración con gallinas ponedoras hay que tener en cuenta que una gallina ponedora desecha aproximadamente entre 100 y 150 gramos de estiércol por día. Es conveniente iniciar con 3 a 6 gallinas por cada 100 metros cuadrados de espejo de agua de estanque. Luego podremos aumentar la cantidad respetando siempre la proporción. Se recomienda gallinas ponedoras para un ingreso económico continuo por la facilidad del trabajo y el sistema de producción más conveniente con el engorde de peces. Para la integración con cerdos hay que tener en cuenta que un cerdo adulto de 100 kilogramos excreta aproximadamente 6 kilos de estiércol por día, lo cual es suficiente para fertilizar un estanque de 100 a 150 metros cuadrados. Otra opción es colocar 2 cerdos de 6 kilogramos aproximadamente cada uno en el chiquero y dejarlos juntos hasta la terminación. Así, cada cerdo tiene un espacio de 2,5 metros cuadrados. Factores a tener en cuenta para la producción piscícola. Acceso de agua. Es crucial contar con alguna fuente natural de agua cerca, como por ejemplo arroyos, ríos, lagos, manantiales o agua de pozo profundo. Tipo de suelo. El suelo preferible es el suelo arcilloso o semi-arcilloso. Topografía del terreno. El terreno debe tener una pendiente del 0,5 al 2,5% con respecto a la fuente de agua para facilitar su conducción. Acceso al terreno. Es importante contar con un buen camino de acceso a los estanques durante todo el año. Disponibilidad o acceso a alimentos. Esto es necesario para la elaboración de balanceado artesanal y complementarios, incluyendo los naturales. Si no se cuentan con todos estos factores, se pueden utilizar otras alternativas, como por ejemplo revestimientos del estanque con geomembrana para retener el agua, o compra de balanceado comercial para alimento de los peces. Sin embargo, cualquier alternativa no natural representa costos adicionales. Construcción de estanque.
La forma estándar de construcción de un estanque es del tipo rectangular de 300 metros cuadrados. El mismo puede ser de 10 metros de ancho y 30 metros de largo. Para un buen manejo del estanque es importante resaltar la entrada y salida del agua. Para esto se colocará el caño de desagüe con un codo del mismo tamaño del caño con el cual se mantendrá el nivel del agua para abrir según sea necesario o desaguar el agua por gravedad. Para proteger a los peces de temperaturas muy frías o muy calientes, se recomienda construir el estanque con profundidades que oscilan entre 1,20 m y 1,80 m. Si el suelo es arenoso, se recomienda revestir los estanques con geomembrana. Para garantizar una vida útil de por lo menos 5 años, se recomienda utilizar las geomembranas de 200 micras, ya que están disponibles en el mercado y son más fáciles de trabajar. También se recomienda colocar como protección lonas viejas, bolsas arpilleras y carpas antes de la geomembrana. Esto ayudará a evitar daños producidos por el sol y animales que ingresen a los estanques. Manejo del estanque. Número 1. Desinfección con cal o encalado. La aplicación de cal viva o cal hidratada al suelo de un estanque sirve para desinfectar y corregir su pH. La cal viva es más pura que la cal hidratada, por lo que la dosificación es diferente. Para la cal viva se recomiendan cantidades de 150 gramos y para la cal hidratada 200 gramos por cada metro de espejo de agua. En caso de utilizar geomembrana, no se utiliza la cal viva, puesto que puede dañar la geomembrana por la reacción química que se produce. ¿Cómo suministramos? Se esparce al voleo y se deja actuar por 5 días. Luego se agrega entre 10 a 15 centímetros de agua y se deja de nuevo entre 5 a 10 días. Luego se carga el agua hasta el nivel deseado y el estanque se encuentra listo para realizar el abonado. Luego de cada ciclo de producción, se recomienda vaciar y desinfectar el estanque para eliminar microorganismos patógenos y prevenir enfermedades. Número 2. Abonado. El proceso de abonado se realiza con el objetivo de crear y aumentar los alimentos naturales, como el zooplancton y el fitoplancton, que se producen a partir de la descomposición de la materia orgánica agregada al estanque, hasta que el mismo se torne de color verde. Los métodos más comunes de abonado son añadir estiércol de vaca, cerdo o gallina. La cantidad de estiércol a aplicar recomendada es de 200 gramos por cada metro cuadrado de espejo de agua. Otra opción es cargar estiércol seco de vaca en una bolsa arpillera de 10 kilos y la colocamos como un saco de té dentro del estanque para que actúe. Bajo el sistema de producción integrada que hemos adoptado en nuestra granja, con los recursos que contamos, se utiliza el estiércol de los cerdos y de las gallinas ponedoras para fertilizar el agua y elevar la productividad biológica. Número 3. Color del agua. El color ideal del agua del estanque es verde claro, que es el color de las algas microscópicas o fitoplancton. Estas algas, aparte de servir como alimento a los peces, incorporan oxígeno al agua por medio de la fotosíntesis. En caso de una superpoblación de fitoplancton, se recomienda desaguar 3 veces por semana entre el 5 al 20% del volumen de agua de estanque y renovar con agua limpia. El agua del estanque es rica en nutrientes, por lo tanto se puede utilizar para el riego de huertas. Número 4. Inspecciones periódicas. Las inspecciones visuales periódicas son muy importantes para notar cualquier comportamiento inusual de los peces. Así como también es importante tomar datos de pH, temperatura y oxígeno disuelto en el agua para realizar acciones correctivas de ser necesarias. Siembra y manejo de peces. Para realizar la siembra de alevines hay que tener en cuenta varios factores como la especie a cultivar, su función biológica y la densidad de cultivo de la población, precio de venta, factibilidad de producir en policultivos,
aceptación en mercados y disponibilidad comercial de alevines. Es importante mencionar que la densidad de la población de peces tiene un crecimiento inversamente proporcional, es decir, mayor cantidad de alevines, menos espacio para el pez, menos crecimiento en tamaño y peso. Menor cantidad de alevines, más espacio para el pez, más crecimiento en tamaño y peso. Bajo el sistema de producción integrada en nuestra granja, hemos realizado la siembra de policultivo en relación a sus funciones biológicas. Función biológica de cada pez. Pacú sirve como carne para el consumo. Carpa común limpia el fondo del estanque consumiendo restos de balanceado, entre otros. Carpa plateada filtra el agua y consume el exceso de algas. Tilapia sirve para el consumo y es presa para la especie surubí en caso de su sobrepoblación. Surubí mantiene el control biológico de la población de la tilapia. Aclimatación. El proceso de aclimatación es muy importante para la siembra de alevines, es decir, que la temperatura y el nivel del pH del agua en que vienen se nivelan a los parámetros del agua del estanque en donde serán sembrados para evitar el shock térmico. Para realizar la aclimatación, se procede a colocar las bolsas con los alevines dentro de los estanques para aclimatarlos. Una vez igualada la temperatura del agua en la bolsa y en el estanque, se procede en abrir las bolsas e ir cargando lentamente el agua del estanque para igualar el nivel del pH. Esta acción se realiza hasta que los alevines empiecen a salir por sí solos de la bolsa, ya introducida totalmente en el agua. La aclimatación es vital para asegurar la supervivencia de los peces. Hablemos sobre la alimentación de los peces y sobre cómo podemos elaborar el balanceado artesanal para peces con las materias primas que tenemos localmente disponibles en la granja o en los alrededores. Primero, es importante considerar el tipo y la cantidad de alimento balanceado que se ofrecerá. Esto depende de la categoría de peces que hemos sembrado, alevines, juveniles o adultos. Para la ración diaria, normalmente se calcula el porcentaje del peso total de la biomasa sembrada y se va ajustando en base a los controles frecuentes de mediciones de peso y de biometría, así como ves en este cuadro. ¿Cómo calculamos la cantidad de alimentos que debemos dar a nuestros peces? El requerimiento de balanceado para 500 tilapias con un peso promedio de 30 gramos cada uno equivale al 5% de alimentación a base del balanceado, es decir, 750 gramos diarios. Entonces vamos a alimentar a nuestros peces por mitad, 375 gramos por la mañana y 375 gramos por la tarde. El cálculo matemático es muy fácil. Por ejemplo, 500 tilapias con peso promedio de 30 gramos cada uno. 500 tilapias por 30 gramos es igual a 15.000 gramos. 15.000 gramos por 5% equivale a 750 gramos diarios. Es decir, que 750 gramos por 30 días es igual a 22.500 gramos para un mes. Para alimentar por un mes a 500 tilapias necesitaríamos 22.5 kilogramos. Siempre es muy útil llevar un registro mensual del balanceado artesanal elaborado. Para la elaboración de alimentos balanceados artesanales, primero necesitamos identificar las materias primas y separarlas por cantidad de proteínas. También vamos a necesitar contar con estas herramientas: molino de grano manual o eléctrico, molino de carne manual o eléctrico, bandejas para secar y bolsas para el almacenamiento. Las materias primas que normalmente están disponibles en una granja son poroto, maní, maíz, mandioca, moringa, harina de hueso, harina de sangre, cumanda, uburaí, afrecho, entre otros.
Una vez identificada la materia prima disponible, se cuantifica el valor de porcentaje de proteína, ya que los peces necesitan proteínas para poder crecer. Hay diferentes fórmulas para elaboración de alimentos balanceados artesanales para peces. Aquí compartimos esta lista en base a 100 kilogramos y puedes encontrar otras más en nuestro manual. Luego de identificar las materias primas y cuantificar el porcentaje de proteínas, realizaremos los siguientes pasos para elaborar nuestro propio balanceado. Número 1. Molienda. Molemos todo con el tamizaje más fino posible. Cuanto más fina es la materia prima, la digestibilidad será mejor y mayor el aprovechamiento de las proteínas. Número 2. Mezclado. Luego de pesar cada materia prima, procedemos a mezclar. Esto se puede realizar en un recipiente como ser un tacho o una bolsa grande, o en donde se pueda obtener una distribución pareja. Número 3. Cocción. Ya mezcladas todas las materias primas, procedemos a la cocción. Esto ayudará a que el material sea fácilmente digerible y así obtener un mayor aprovechamiento de las proteínas. Para la cocción se agrega agua dependiendo de la cantidad a cocinar. El objetivo es obtener una masa suave y consistente. Número 4. Peletizado. En este proceso se busca darle una forma más pequeña a la masa y facilitar el secado del mismo. Se utiliza un molino de carne, el cual puede ser manual o eléctrico. El tamaño final del balanceado se define por el tamaño de los peces a alimentar. Número 5. Secado. Con el secado se libera el balanceado del exceso de humedad, dándole un mayor tiempo de vida útil. Esto se puede hacer al sol o en el horno para agilizar el proceso. Número 6. Embolsado. Una vez seco el balanceado, se guarda en las bolsas que no sean de plástico para que puedan airearse. Las bolsas se deben mantener lejos de la humedad. También se pueden incluir alimentos complementarios a la dieta de los peces. Normalmente están disponibles localmente en nuestra granja o en los alrededores. Algunos de estos alimentos complementarios son guayaba, aguacate, ingá, mamón, mango, restos de verduras como tomate, locote, lechugas, entre otros. Restos de cítricos como naranja, pomelo, entre otros. Método de ofrecimiento de balanceados artesanales. Es recomendable colocar un plato comedero a unos 30 centímetros bajo la superficie del agua para que los peces puedan alimentarse allí y lo suficientemente alto para observar si se consumió todo el balanceado suministrado. Recuerda, siempre alimentar a los peces a la misma hora y en el mismo lugar. Nunca sobrealimentar a los peces, nunca alimentar en el día de la cosecha. Siempre observar la conducta de los peces, especialmente durante la alimentación, para detectar situaciones anormales en la población del estanque. Biometría y cosecha de peces. La biometría es importante para evaluar el crecimiento de los peces en función al peso promedio, ajustar las raciones suministradas y observar las condiciones generales del pez. Esto se realiza a través de las capturas de control. Para realizar la biometría de peces, es importante no manipular a los peces con temperaturas menores a los 20 grados, ya que son más susceptibles a hongos, parásitos y bacterias. Es recomendable utilizar herramientas especializadas para la piscicultura, como red de arrastre, medio mundo, tarrafa y guantes de hilo. En el momento de la manipulación es mejor realizarlo con los guantes mojados y no tener a los peces por más de 1 minuto fuera del agua. Evitar en lo posible los golpes y pérdida de escamas y heridas, ya que permiten la proliferación de hongos y bacterias que causan enfermedades. Cuando se realiza la biometría, es preferible pesar a los peces con agua y manipularlos en superficies suaves y húmedas. Finalmente, se recomienda realizar la biometría una vez por mes para ir ajustando la tabla de ración diaria, tomando muestras entre el 5 y el 10% de la población total,
considerando siempre la temperatura y el manejo de los peces. Cosecha de peces. Los peces se cosechan cuando hayan alcanzado el tamaño deseado por el productor o cuando hayan alcanzado el tamaño comercial y son destinados a la faena. Días antes de la cosecha es importante suspender fuentes del abonado y todo tipo de alimentación. La cosecha se puede realizar de dos formas: cosecha parcial o total. La cosecha parcial es la captura de una parte de la cantidad de peces del estanque. Esto se realiza normalmente para el consumo periódico y para alivianar la densidad de siembra, entre otros. La cosecha parcial se puede realizar con tarrafas o redes de arrastre y generalmente no requiere bajar el nivel del agua del estanque. Cosecha total. La cosecha total consiste en retirar todos los peces que se encuentran en el estanque. Esta práctica se realiza para la comercialización a escala, entre otros. La cosecha total generalmente es acompañada del vaciado y secado del estanque. Gestión de calidad del agua. El crecimiento de los peces está muy relacionado con mantener los parámetros de calidad del agua. En este sentido, los parámetros de calidad de agua más importantes que se deben considerar para la producción de peces en cautiverio son la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH y la transparencia. Inspección de temperatura. Cabe mencionar que los peces tropicales dejan de comer a temperaturas menores a 15 grados y por debajo de 8 centígrados. Corren riesgos de morir. La medición de la temperatura se realiza mediante un termómetro digital. Oxígeno en el estanque. Indicadores de baja concentración de oxígeno disuelto. Cuando se ven burbujas de gas o aire en el agua. Cuando el agua del estanque es marrón o grisácea. Cuando el agua del estanque huele muy mal. Cuando gran cantidad de peces acuden a la superficie del estanque a boquear o querer respirar. El instrumento que se usa para determinar la concentración de oxígeno disuelto en el agua es el oxímetro. ¿Qué hacer cuando el oxígeno disuelto es bajo? Si la causa es el exceso de algas, añadir agua fresca al estanque mientras se drena la del fondo. Agitar el agua del estanque moviendo la superficie con ramas de árbol u otros materiales apropiados hasta romper el espejo de agua. Preparar un sistema de flujo de agua. Esto puede ser un motor, el cual alza el agua del estanque y lo devuelve en forma de cascada o lluvia para romper el espejo de agua. Si la causa es la falta de algas, añadir abonos y excrementos. Disminuir la carga de agua fresca al estanque. Si la causa es la sobrepoblación, realizar una cosecha parcial para respetar la capacidad del estanque o densidad de siembra. Suspender la adición de abonos y excrementos. Métodos para medir el pH. El pH determina si el agua es ácida o alcalina. Las aguas con valores que oscilan entre 6.5 y 8.5 son los ideales para la piscicultura. Valores fuera de este intervalo puede afectar a los peces. El agua altamente ácida, 4 o menos, podría matar a los peces. Para medir el pH se utiliza el papel tornasol, papel pH, o un medidor de pH digital o un equipo para medir la calidad del agua. El punto neutro es 7. La medida por debajo de 7 se considera ácida y por encima de 7 es alcalina. Averiguar el origen de la fuente es también importante. Las aguas ácidas vienen de pantanos, áreas estancadas y suelos ácidos. ¿Qué hacer si el agua es ácida, menor a 7? Reducir la entrada de agua si ésta viene con pH bajo. Agregar más abono. ¿Qué hacer si el agua es alcalina, mayor a 7? Desaguar en forma gradual al menos el 20% del agua del estanque y reemplazar con agua limpia. Medición de la transparencia del agua. Turbidez. La turbidez es considerada como un buen parámetro para determinar la calidad del agua. A mayor turbidez, menor calidad. Uso del disco Secchi. Se mete en el agua con una cuerda calibrada. Si desaparece a una profundidad de 30 centímetros, el agua está turbia.
Con la mano doblada hacia adelante y los dedos estirados, se sumerge lentamente el brazo hasta que no se vea la palma. La transparencia se expresa como la distancia desde la muñeca hasta el final de la marca del agua en el brazo. Si el agua está turbia, es porque hay partículas sedimentarias suspendidas. ¿Qué hacer si el agua es turbia? Desaguar de forma gradual al menos el 20% del agua del estanque y reemplazar por agua limpia. Revisar desprendimientos de tierra de los bordes del estanque. Presencia de ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un gas venenoso emitido del fondo del estanque como resultado de la descomposición y putrefacción de la materia orgánica. Su presencia es denotada por emisión de olor desagradable, como el de un huevo duro podrido, presencia de peces muertos. ¿Qué hacer cuando hay ácido sulfídrico? Agitar el agua, añadir agua fresca, limitar o suspender la carga de abono. En casos graves, drenar el estanque y secar el fondo por 1 a 2 semanas. Manejo de residuos de peces. Cuando se procesa el pescado, se desecha una importante cantidad del pescado: cabezas, huesos, espinas, escamas y vísceras. Estas partes pueden representar entre el 30 y el 70% del pescado. Esta materia prima o desecho, considerada por otros, puede ser transformada en otros productos de alto valor proteico como la harina de pescado. La harina de pescado se obtiene de los desechos de pescado secados al sol, eliminando su contenido de agua y aceite para luego moler. Esta se convierte en un polvo o harina marrón compuesto de 45 a 50% de proteína, entre el 5 y 12% de grasa y entre el 10 y 20% de ceniza. La harina de pescado es una buena fuente de energía de alto valor proteico en la alimentación de animales terrestres de crianza y constituye un suplemento nutricional alternativo muy interesante. Cuero de piel de la tilapia. La comercialización de la piel de la tilapia no está prohibida, por lo que la producción de accesorios con este cuero puede paliar la necesidad de trabajo. Es un cuero noble que bien puede reemplazar al de los animales silvestres y así evitar su caza indiscriminada. Su apariencia es muy parecida a la piel de la víbora, debido a sus escamas. Para realizar el cuero de la piel de la tilapia, se recoge la piel de la tilapia después de realizar el fileteado. Se retiran las escamas, se limpia y se congela. El proceso de curtido es bastante similar al de las pieles de pequeños animales silvestres, pero con un tratamiento particular en el secado. Mientras más rápido se conserve la piel, el proceso de curtido tiene mejores propiedades de resistencia. El material que se logra es más resistente que el cuero vacuno. Soporta hasta 40 kilogramos y se puede aplicar a todo lo que se logra con otros cueros. Con diseño y un buen proceso se logra convertir un desecho en un producto de alto valor agregado.